tardes, mi nombre es Paul Vázquez, soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y a continuación vamos a hablar sobre las pruebas de evaluación funcional de la columna toracolumbar. Se debe valorar la movilidad de la columna tanto activamente como pasivamente. Siempre debemos realizar las pruebas bilateralmente. Primero tenemos el signo de Ott. El paciente se encuentra en bipedestación con las rodillas extendidas y el terapeuta debe colocarse detrás del paciente. Primero tenemos que localizar la séptima apófisis espinosa cervical y con una cinta marcamos 30 centímetros hacia caudal. Lo primero que tenemos que pedir al paciente es que realice una inclinación anterior con la que la distancia entre los dos puntos deberá ser de 2 a 4 centímetros. Así, posteriormente se le pide al paciente que realice una extensión de columna en la que la distancia entre los dos puntos tendría que reducirse entre 1 a 2 centímetros. En la valoración, al no conseguir estos valores es indicativo de una limitación de la columna dorsal. El signo de Schober. El paciente se encuentra en bipedestación, el terapeuta se debe colocar detrás del paciente, marcamos como referencia la apófisis espinosa de S1 y desde ese punto marcamos 10 centímetros hacia craneal. Primero tenemos que pedirle al paciente que realice una inclinación anterior donde la distancia dentro de estos dos puntos deberá aumentar entre 4 a 5 centímetros. Posteriormente se le pide que realice una extensión de columna en la que la distancia entre los dos puntos debería reducirse de 1 a 2 centímetros. En la valoración, al no conseguir estos valores es indicativo de una limitación de la columna lumbar, podría ser indicativo de una lesión degenerativa. El signo del psoas. El paciente se debe encontrar de cúbito supino. Elevamos la pierna con la rodilla extendida y procedemos a aplicar una presión súbita y rápida sobre la cara anterior del muslo, exactamente en el tercio distal. En la valoración, la presión súbita y rápida ejercida en el tercio distal del fémur produce una contracción refleja del muslo iliozoas, contracción sobre las apófisis transversas de la columna lumbar. Aparece dolor en las siguientes patologías de la columna lumbar, que pueden ser espondiloartrosis, espondilolitis y una hernia discal. El signo de la SEG. El paciente debe colocarse en la camilla de cúbito supino y el explorador debe colocarse al lado del paciente. Elevamos la pierna del paciente en una flexión de 60 grados y la mantenemos en esa posición. En la valoración se considera la prueba positiva cuando el paciente refiere dolor que se irradia desde la columna lumbar hasta el miembro inferior evaluado. Este supone el recorrido del nervio ciático. O sea, el paciente debe colocarse en la camilla de cúbito supino y el terapeuta debe colocarse al lado del paciente. Elevamos la pierna no dolorosa del paciente en una flexión de 60 grados y mantenemos esta posición. La valoración. Cuando existe un prolapso del disco invertebral con irradiación de las raíces nerviosas, aunque se eleve la pierna sana, la realización de este movimiento hace que se produzca el dolor del recorrido ciático en la pierna afectada, ya que se mueve el segmento afectado en la columna. De Bonnet. El paciente se encuentra de cúbito supino, el explorador se coloca del lado del paciente y realiza una flexión desde las articulaciones de rodilla y el coxo femoral. A continuación, aduce y rota internamente la pierna a evaluar. En la valoración, si al realizar el movimiento de aducción y rotación interna el paciente presenta dolor ciático, indica que el músculo piriforme comprime el nervio, lo que da lugar a la sintomatología. Signo de Bragard. El paciente se encuentra de cúbito supino y el terapeuta se coloca del lado del paciente. Sujeta con una mano el talón y con la otra la rodilla desde ventral. En esta posición eleva lentamente la pierna con rodilla extendida.
Cuando aparece un dolor de tipo lacegue, se disminuye la flexión de cadera hasta que no existe el dolor. En esta posición se realiza una flexión dorsal del pie, que vuelve a desencadenar el dolor ciático. En la valoración, cuando aparece un dolor ciático a la flexión dorsal de pie, un dolor inespecífico y más sordo, localizado en la zona posterior del muslo, podría ser por estiramiento de los isquiotibiales. Prueba de Milgram. El paciente debe colocarse de cúbito supino y le pedimos al paciente que cruce los brazos en el pecho y que luego eleve los miembros inferiores a 10 centímetros sobre la camilla y mantenga esta posición sobre 30 segundos. En la valoración se debe considerar positivo cuando aparece dolor en la zona lumbar y todo el recorrido ciático. Prueba del deslizamiento. El paciente sobre la camilla de cúbito prono se le pide que se arrodille y incline hacia el suelo con los brazos en la máxima extensión posible. En la valoración, cuando existe una deformidad cifótica de la columna torácica, este movimiento la corrige. Si persiste la cifosis, se tratará de una deformidad fija. Prueba de marcha sobre talones y de puntillas. El paciente se encuentra de bipedestación y se pide que se apoye primero sobre los talones y luego sobre los dedos y que en esta posición dé unos pasos. Valoración. La incapacidad o dificultad para permanecer apoyado sobre los dedos o caminar de puntillas indica lesión a nivel de la raíz S1, mientras la incapacidad para apoyarse o caminar sobre los talones indica una lesión de L4 y L5. En un diagnóstico diferencial incluye la rotura del tendón de Aquiles, en ese caso será imposible apoyarse sobre los dedos.